Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Tú me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funciona. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funciona. Lo que tú tienes es mejor. Siempre. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis cargas, te suelto mis fallas. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Sí, sí. Todo lo dejamos en tus manos, Dios. Buenos días, hermanos de Argentina. Con esa introducción, wow, ponen a uno en primera pieza. Primero Hernán dice que son tres, que juego ping-pong. Y el hermano me presenta con esta gran responsabilidad, pero a la vez un privilegio de verdad poder estar aquí con ustedes. Siempre pensé que cuando viniera a visitarlos iba a ser para jugar o para echar broma. Y el Señor, en su tiempo, en su infinita sabiduría, me trajo para hablar de cosas serias, ¿verdad? Como es la palabra del Señor. No es que cuando jugamos no jugamos en serio, pero la palabra del Señor es un asunto serio. Ya como lo mencionó mi hermano, soy pastor de la Iglesia Evangélica Libre El Viñedo. Somos una congregación relativamente joven en cuanto a años,
Y para mí es un gozo de verdad sentir y estar aquí con ustedes en el servicio. Escuchaba las canciones, me gozaba y decía, estas se parecen a las canciones que cantamos en la iglesia. Y cantan como cantan en la iglesia. Y nos sentimos como si estuviéramos en la iglesia. Y al final la conclusión es porque tenemos al mismo Dios, es el mismo Señor, el mismo Espíritu. Y por eso nos sentimos como si fuéramos uno. Ahora bien, hermanos, para ir entrando en materia, yo quiero pedirle por favor que usted vaya buscando allí en su Biblia el texto que ya conocemos, de Primera de Juan. Como bien lo mencionaba mi hermano Juan, vamos a estar en la primera carta de Juan, capítulo 2, y vamos a estar leyendo allí los primeros versículos. Y es interesante, mis hermanos, saber que esta carta no la escribió el apóstol Juan jovencito, ¿verdad? Porque conocemos a Juan como uno de los discípulos más jóvenes, quizás el más pequeño del grupo inicial de los 12. Pero para el momento cuando él escribe esta carta, era el único que quedaba vivo. Y además, ya no era ni siquiera una persona mayor, era considerado un anciano. Y escribe estas palabras, el Señor le inspira con mucho amor y con mucha verdad y amor para nosotros en esta mañana. Así que quiero leerles, voy a leer Nueva Versión Internacional. Sé que quizás la mayoría tenga ahí NBI, pero les prometo que, Reina Valera, pero les prometo que es casi lo mismo. Recuerden que me invitaron por ser joven y los jóvenes usamos NBI para acá, ¿verdad? Ya NBI, traducción actual, ya eso de Reina Valera 60. Entonces, vosotros sois mis hermanos, pero voy a leer aquí en Nueva Versión Internacional. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias una vez más en esta mañana por la bendición y el privilegio que nos has dado de poder reunirnos en este lugar. Gracias porque es una bendición tener la libertad de congregarnos y de poder elevar nuestras alabanzas, testimonios, nuestras acciones de gracias, Señor, a ti. Gracias porque es maravilloso y es hermoso que mientras lo hacemos para honrarte y glorificarte, tú también llenas nuestras vidas, llenas nuestros corazones. Y ahora que hemos venido a este tiempo de lectura de tu palabra, quiero pedirte que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú hables a cada uno de nuestros corazones y que puedas ministrar nuestras vidas y que haya en nosotros también un espíritu de adoración y de alabanza a ti mientras te escuchamos en esta mañana. Bendito seas por siempre, a ti sea la honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. En este texto, ¿por qué escogí ese título? ¿No? Decíamos ahorita que una hermana, oye, quiero saber por qué escogieron ese título. ¿Cuántos aquí han visto películas de policías? ¿Alguien ha visto una película de policías? Ok, estoy en la audiencia correcta. Si usted alguna vez ha visto una película de policía, sobre todo en los Estados Unidos, cuando se van a llevar preso a una persona, sea la policía, sea el FBI, sea el que sea, cuando se lo van a llevar detenido, a esa persona le leen y le citan algunos derechos, ¿verdad? Lo toman y una de las primeras cosas es, usted tiene derecho a guardar silencio. ¿Verdad? Otra cosa es, porque todo lo que diga puede y será usado en su contra. Y después hay otra cosita que ya metiéndose, si usted le presta un poco más y le gustan más las películas, entre los otros derechos usted tiene derecho a una llamada telefónica, pues usted tiene derecho a un abogado.
Si no tiene uno, el Estado puede proporcionarle a alguien. E inclusive, tanto en Estados Unidos como en nuestro país, usted puede renunciar al derecho de utilizar un abogado y representarse a sí mismo. ¿Por qué escogí este título? Porque usted hace un momento, o todos, cantábamos que todos le verán. ¿Sí, verdad? Cuán grande es Dios. Bueno, este es otro tono, pero ahí. Dice, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Usted, hermano, acaba de renunciar a su derecho a guardar silencio. Y todo lo que cantó puede y va a ser usado en su contra. Porque usted acaba de afirmar lo que realmente la palabra de Dios nos muestra es una realidad. Y es que todo ser humano, entienda bien, hermano, todo ser humano verá cuán grande es Dios. Y eso se encuentra ya en el libro de Apocalipsis, no es el tema de estudio, pero para que usted lo lea después, vaya ya al final, capítulo 19 y 20, y encontrará que todo ser humano se presentará delante de Dios. Grandes y pequeños, dice el texto. Todos se presentarán delante de Dios. Ahora, si todos nos vamos a presentar delante de Dios, lo que Dios está hablando a través del apóstol Juan es cuál es la condición en la que nosotros queremos presentarnos delante de Dios. Resulta ser que ese escenario donde nos vamos a presentar delante de la presencia de Dios no es una fiesta. Tampoco es un servicio dominical. La Biblia dice que ese escenario comienza así, vamos a estar de fiesta con Jesús y todas esas cosas son reales. Pero el escenario principal es que nos vamos a presentar delante del gran trono blanco, donde se encuentra sentado Dios. Y el Dios todopoderoso, el que usted ha cantado, el Dios al que alabamos, se va a presentar con un atributo muy poco mencionado y quizás no nos gusta mucho, pero Él se va a presentar como juez. Y si usted ha visto las películas, el juez está allí. ¿Y qué sucede cuando se presenta el juez? ¿Qué se le dice a la audiencia? Todos de pie, todo el mundo se para. Pero luego la gente se sienta y finalmente viene el momento en el que el juez debe emitir la sentencia. ¿Y quién se levanta? ¿Toda la gente? Se levanta solo aquel que está siendo acusado. ¿Por qué se presume culpable? Porque delante de la presencia de Dios, hermano, todo el que va a entrar se presume culpable. Dios es santo, Dios es puro, es majestuoso, pero sobre todo esos atributos, Dios es santo, es perfecto, es puro. Y la Biblia nos enseña que delante de su presencia no puede haber pecado. Y por eso Juan comienza diciendo aquí, estas cosas se las escribo, lo que menciona en capítulo 1 y lo que va a mencionar aquí, para que no pequemos más. Pero él entiende, porque él lo ha vivido, que en nuestra debilidad, en nuestra humanidad, fallamos. Y podemos pecar. Y usted va a decir, hermano, pero ¿cómo así? Sí, podemos pecar. Y como podemos pecar, Juan inmediatamente dice, pero si alguno peca, es decir, si alguno es detenido y llevado culpable, hay una opción, hay una salida. Y esa salida es Jesucristo. Dice ese mismo versículo, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor. La versión Reina Valera dice un abogado. Pero si hay alguno aquí que tenga Biblia digital, si usted ve traducción lenguaje actual, es más específico y dice tenemos un abogado defensor, que es Jesucristo el justo. Y la pregunta es sencilla, hermano.
¿por qué usted necesita un abogado defensor? Porque usted se presume culpable. Estamos entrando a la presencia de Dios y al momento de entrar a la presencia de Dios, la palabra me enseña que yo no puedo entrar como cualquiera, porque delante de ese juez y delante de su presencia, yo soy considerado culpable. Y que la única forma de que yo entre es que mi abogado defensor interceda por mí. En el idioma original, saben que el Nuevo Testamento está escrito en griego, en el idioma original, Juan no habló de abogado. ¿Sabía usted? No mencionó la palabra abogado, sino que utilizó una que quizás usted conoce, y usted decía, ay, este hermano es joven y habla de esas cosas. Utilizó la palabra paracletos. Y la palabra paracletos es la misma que se utiliza para definir al Espíritu Santo. Dentro de las funciones del Espíritu Santo que decimos que Él es el paracletos, es consolador, es intercesor. Jesús es nuestro intercesor delante de Dios para que usted y yo podamos tener acceso a la presencia del Padre. Si usted se presenta a la presencia de Dios sin el abogado defensor, hay otro abogado. Y ese es otra historia, pero hay otro abogado. Uno que la Biblia llama el acusador. Él está allí para simplemente decir, hey, este no tiene Jesús, entonces yo lo voy a culpar. Y me encanta la carta de Juan porque Juan, lleno de amor, nos pone todo en dos opciones. Usted es o no es. Usted es luz o es tiniebla. O ama a Dios o ama al mundo. O tiene el abogado defensor o no lo tiene. No hay otra alternativa. Y fíjense, continúa el texto diciendo, ¿por qué Jesús es el abogado defensor? ¿Por qué solo Él puede ser el abogado defensor? Porque aquí dice que Jesucristo es justo. ¿Pero por qué es justo? El versículo 2 dice que Él es el sacrificio por el perdón de los pecados. Pero aquí sí voy a volver a Reina Valera. Reina Valera dice que Él es la propiciación de nuestros pecados. Y la palabra propiciación es un poco más específica en cuanto al sacrificio. ¿Y usted sabe por qué es propiciación y no solo sacrificio? Sino que la propiciación era el holocausto o el sacrificio que permitía apaciguar, literal la palabra es apaciguar, traer paz delante de la ira de Dios. El sacrificio y la propiciación era lo que calmaba, para ponerlo en lenguaje actual, calma la ira de Dios. Porque el pecado Dios no lo puede tolerar. Y si usted se presume culpable, usted tiene pecado, hay un problema. Porque el juez dice, el pecado, la paga del pecado es muerte. No puede entrar aquí, usted es culpable. Y Jesús se presenta como el abogado defensor porque Él, en su sacrificio y mediante su sangre, se ha convertido en aquello que apaciguó, eliminó, calmó la ira de Dios que debía estar sobre mí. Por eso, Él es el único posibilitado para interceder por mí delante de Dios. Y si el texto termina aquí, hermano, nos vamos de aquí, qué maravilla. Una bendición. Porque Jesús hizo todo por mí. Y eso es una verdad. Pero ustedes y yo estamos aquí. Estamos en esta tierra. Resulta ser, hermano, que en este mismo escenario de juicio del abogado defensor, Dios dice, está muy bien, el abogado tiene Jesús, es el abogado defensor, voy delante de su presencia, pero resulta ser que allí no termina la historia.
El juez pregunta, ¿eres tu abogado? ¿Y cómo es que eres tu abogado? ¿Cómo demuestra usted que le pagó a ese abogado para que lo defendiera? La Biblia nos enseña, hermanos, allí en ese mismo texto, que es mediante la obediencia a sus mandamientos que usted y yo demostramos que le conocemos. Es decir, delante de la presencia de Dios no se vale decir, yo voy todos los domingos al servicio. No se vale decir, yo publiqué el estado que el pastor dijo y lo hice. Dice que le conocemos si obedecemos sus mandamientos. Aquel que está constantemente practicando o poniendo en práctica la palabra de Dios es el que demuestra que conoce a Dios y que conoce al Hijo. Y puede entonces, con toda seguridad, utilizar el recurso del abogado defensor. Si usted no lleva una vida de obediencia, cuando esté delante de Dios, entonces le va a decir, ¿cómo que tú lo conoces? Demuéstramelo. Y ya vamos a ver que en el texto Juan es un poco más específico todavía de cómo demostrarlo. Porque nosotros a veces las ideas nos quedan un poco abstractas y no entendemos bien a qué se refiere que obedecemos y conocemos. Pero básicamente, hermanos, lo que está diciendo Dios y lo que dice el juez es que usted y yo estamos en libertad condicional. ¿Conoce ese término? Usted está en libertad condicional. Somos libres en Cristo. Amén. Pero es una libertad condicional. Es una libertad que está sujeta a la obediencia. No cuántas veces usted vino a la iglesia, si cantó o no cantó, si levantó o no levantó la mano. Está sujeta a la obediencia a la palabra de Dios. Y se va a hacer manifiesta en cada una de esas cosas. Pero la libertad es condicional. Fíjense que dice el verso 4. El que afirma lo conozco, pero no obedece los mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Señor, te conozco. Muy bien, ¿cómo es que me conoces? Tengo que demostrar con mis acciones que realmente yo soy un hijo de Dios. Son mis acciones, mi obediencia. Decía el pastor ahorita, o en el devocional, habla de que la fe es obediencia. ¿Cómo demostramos nuestra fe y nuestra confianza en Dios si estamos yendo en la dirección opuesta de lo que su palabra nos indica? En ese caso, hermanos, usted y yo, cuando hacemos eso, estamos violando nuestra libertad condicional. Él dice, eres libre, pero tienes que obedecer. Y a mí me llama mucho la atención que el apóstol Juan hable de esta manera a nosotros. ¿Sabe usted que el Evangelio de Juan está escrito principalmente para que conozcamos a Jesús? Allí Jesús se muestra de muchas maneras, pero básicamente para que usted conozca y sepa que en Jesucristo hay vida eterna. Para eso Dios permitió que Juan escribiera el Evangelio de Juan. Pero la primera, segunda y tercera carta está escrita para los que ya hemos creído y decimos que conocemos al Señor. Y desde un principio le está diciendo, hijitos míos, ustedes que tienen a Dios, ustedes que le conocen, tienen que practicar. Y las advertencias son claras para aquellos que le conocemos. No podemos andar distraídos, no podemos dejarnos llevar por la corriente del mundo y luego simplemente pretender que somos hijos de Dios. Vestirnos de hijos de Dios. O como dice por ahí, no se vistió de evangélico.
Yo pensaba venir hoy con saco y corbata, a mí me gusta vestirme así. Gracias a Dios que no. Esta es una iglesia de gente joven y deportiva. Pero no es la vestimenta externa, hermanos. Lo que Juan está diciendo es esta carta, hermanos, toda la carta de 1 de Juan está escrita principalmente para quienes le conocemos y para que no nos distraigamos y para que no olvidemos el precio de nuestra libertad. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado para que yo sea libre. Pero esa libertad Dios me la ha dado para que viva en obediencia. Esa obediencia me va a llevar a vivir en santidad y a permanecer en Él. Y esa vida de santidad y de permanecer en Él es la que me va a permitir luego estar en su presencia, sin ningún tipo de problemas. El amor de Dios, dice el texto, se manifiesta en la vida del que obedece la palabra de Dios. Se manifiesta, quiere decir, se nota. Cuando tú dices, yo amo a Dios, hermano, se tiene que notar. ¿Dónde se nota? ¿En el servicio dominical? Bueno, sí, aquí todos amamos a Dios y se nota. Hoy abracé y conocí un montón de gente que no conocía. Pero mañana cuando vaya a trabajar, cuando vaya a mi escuela, cuando vaya al liceo, cuando vaya a la universidad, cuando tengo mis vecinos, mis acciones están demostrando, manifestando el amor de Dios. Esa es la verdad a la que nos quiere llevar a meditar el Señor en esta mañana. Que si nosotros decimos tener el amor de Cristo, ¿quién es nuestro modelo a seguir? El Señor Jesús. ¿Saben? Jesús vino a esta tierra y rápidamente, ¿para qué vino el Señor a esta tierra? Para salvarnos. Sí. Para ofrecerse como sacrificio. Sí. Pero usted nos ha preguntado por qué levantó un ministerio de 3 años y algo. ¿Por qué no se sacrificó desde el principio? Para dejarnos ejemplo. La salvación no era solo el acto en sí de morir en la cruz. La salvación también era que nosotros pudiéramos ver en Jesús la manera de cómo vivir una vida que agrada a Dios. Una vida de obediencia. Juan, que lo vio, que lo tocó, porque así comienza la primera carta, nosotros lo vimos, lo tocamos, lo tuvimos con él. Juan dice aquí, el que dice que está en él, que permanece en él, debe vivir como él vivió. Para eso está plasmado en la palabra de Dios todo lo que Jesús hizo en vida. Para que usted y yo no tengamos excusa alguna de decir, es que yo no sé cómo perdonar a mi enemigo. Hermano, mire cómo Jesús lo hizo. Es que yo no sé cómo tratar a los demás. Mire cómo Jesús los trató, con amor, con misericordia. Ay, pero es que esta persona está en pecado. No sé, hay que decírselo. Hágalo como Jesús lo hacía. Con misericordia, con amor y la verdad. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, debemos vivir como Él vivió. Cuando dice debe andar como Él anduvo, es que mi día a día debe reflejar a Jesús. Nosotros debemos entender que es un compromiso de vida, hermano, no de un día. Para aquellos que nos están visitando, hoy es tu primera vez, a lo mejor estás escuchando este mensaje, pues hoy comienza tu andar con Jesús. Quizás usted dice, hace 20 años, hace 30 años que yo recibí al Señor. Pero yo tengo que andar con Él, siguiendo su ejemplo todos los días. Porque recuerde que va a venir un momento en el que todos lo verán, cuán grande es Dios.
Y cuando llegue ese momento, a usted no le va a dar mucha chance de cantar. A usted no le va a dar chance de argumentar. A usted solo le va a dar chance de decir, aquí está mi abogado. Aquí está Jesús. Él es mi defensor. Él perdonó mis pecados. ¿Sabes? Fallé varias veces, me caí, pero Él me levantó. Él me perdonó. Y allí podemos entrar, hermanos. Al final de este capítulo, y perdonen que me brinque el resto del capítulo, es que me gusta dejar tarea, hermanos. Para los hermanos tienen que leer todo el capítulo. Pero Juan nos sigue advirtiendo a lo largo del capítulo, hermanos, que vendrán momentos difíciles de ataque, de distracción, de tentaciones. Y lo más importante, Juan dice, es que estamos en los últimos tiempos. Es decir, ya no queda mucho. Un hermano me comentaba ayer, hermano, estamos en los últimos tiempos porque no sé si son los últimos tiempos de que Cristo va a venir o yo me voy a ir con Él. Pero el tiempo es limitado. Y como el tiempo es limitado, hermanos, nosotros tenemos que estar preparados para el vuelo. Como se habló en campamento. Tenemos un vuelo que está programado para ir al reino de Dios. Y mientras tanto usted tiene que ir preparando su equipaje, sus maletas, todo. Y lo más importante, hermano, es que usted tiene que tener el pasaje en la mano. Y el pasaje, ese boarding pass, es Jesucristo. Fíjense lo que dice el versículo 28 de este mismo capítulo 2. Y ahora, queridos hijos, esto nos lo está diciendo Juan a nosotros, el Señor a nosotros, hermano. Queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Yo quiero estar confiado de que en la venida del Señor yo tengo mi boleto y me voy a montar en ese viaje hacia la eternidad. Dos más que se van a ir conmigo que dijeron amén. Tenemos que estar confiados, hermano. Pero no podemos obviar que dice, para que no sean avergonzados. Saben, estando en el campamento, los muchachos hicieron una especie de sketch o de obra. Y básicamente consistía en estar preparado y tener el boleto para montarse en el vuelo. Y llega el tiempo en el que el Señor se manifiesta y todo el mundo se empieza a montar, y había una jovencita a quien se le había ofrecido el boleto, pero estaba distraída con las amigas y toda la cosa, y tenía la maleta, tenía un montón de cosas. Y cuando llegó a la puerta de abordar, le preguntaron, ¿el boleto? No, pero déjame ver, yo creo que lo tengo por acá. Y empieza a buscar y se va montando. Y se va montando. Y al final la jovencita no consiguió el boleto. Y están ahí y llegó el momento de cerrar la puerta del vuelo. Y ahí se quedó. Yo después compartía con los jóvenes, eso es lo que dice Juan cuando dice no seamos avergonzados. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Todos estos años con una maleta preparada, llena de un montón de cosas, pero nunca tuve el boleto que era Jesucristo y fui fiel y obediente a Él. Y llego allá y digo, oye, yo tengo la maleta, a mí me dijeron un día allá en la iglesia que nos íbamos a ir a la eternidad, pero no tomaste el boleto. Lo más triste es que el boleto ya fue comprado, ya fue pagado por el Señor. Juan dice aquí que nosotros tenemos que estar seguros y confiados que si permanecemos en obediencia, cuando llegue ese día,
Hermano, no se preocupe, usted va a entrar. Pero la advertencia la deja allí. No sea que seamos avergonzados. En criollo, hermano, no pase pena cuando llegue el cielo. Desde ahora nosotros podemos y tenemos la certeza de tener acceso a la presencia de Dios mediante Jesucristo. Y aunque usted se presuma culpable, como decía el título, sepa que en su sangre hay redención del pecado, hay salvación y hay vida eterna. Y a eso es lo que el Señor nos está llamando en este tiempo, hermanos. Que realmente nosotros podamos ser hijos obedientes, que podamos permanecer aferrados a Él. Para que cuando llegue ese día maravilloso de nuestro encuentro con el Señor, realmente yo no tenga problema en decir, todos lo verán, te estoy viendo, voy hacia ti y sé que me estás esperando y me vas a recibir. Amén. Así nos vamos todos. Quiero invitarles por favor a que estén bien una vez más. Mis queridos hermanos, yo espero en el Señor, y me incluyo yo, que nosotros realmente, cuando suene la final trompeta, o cuando llegue mi último día, mi último momento, yo espero encontrarnos todos en el vuelo, y que nadie, ni yo, se vaya a quedar ahí en la puerta avergonzado. El autor de los Hebreos, en el capítulo 12, dice que entremos confiadamente al trono de la gracia para hallar allí el oportuno socorro. Pero entrar confiadamente al trono de la gracia es a través y solamente a través de Jesucristo nuestro Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a orar. Bendito Dios, quiero darte las gracias una vez más por lo maravilloso que eres en nuestras vidas, al habernos amado, Dios, con tan grande amor que has entregado a tu único Hijo para que todo aquel que en ti crees y el que cree en el sacrificio no se pierda, sino que tiene vida eterna. Gracias porque tu amor y tu misericordia fue mayor y sobreabundó para que nosotros pudiéramos ser salvados. Gracias porque aunque entendemos que no lo merecimos, que realmente éramos culpables, que teníamos que ser sentenciados, a ti te ha placido amarnos, perdonarnos y reencontrarnos contigo mediante Jesucristo. Yo te ruego, Señor, que así como tu palabra dice que debemos permanecer, tú realmente nos ayudes a permanecer, Señor. Cuán difícil nos resulta muchas veces entender que tú quieres que estemos allí en obediencia día y noche, Señor. Tu palabra nos exhorta y nos recuerda que la obediencia te agrada, Señor. Que la obediencia trae transformación a nuestra vida. Que la obediencia trae santidad, trae sanidad, Señor. Que nuestro espíritu necesita esa obediencia.
para que tú puedas actuar en nosotros y a través de nosotros. Gracias te doy especialmente porque me has traído en esta mañana a este lugar para que junto con mis hermanos podamos comprometernos, Señor, en vivir como tú viviste, llevando una vida de obediencia hasta el final. Que esa vida redunde en bendición y vida eterna. Que si por algún motivo nos hemos alejado, en esta hora nosotros podamos volver y mirar nuestras fallas, nuestros errores. Y como dice tu palabra, Señor, si hemos pecado, tenemos un abogado que es justo, que es capaz de perdonar toda nuestra maldad. Que solamente tenemos que venir y doblegar nuestro orgullo y reconocer que pecamos. Ayúdanos, Señor, porque si no te hemos conocido de verdad, hoy también tenemos la oportunidad de decir: yo quiero conocerte. Que no sea más simplemente una alabanza, que no sea simplemente venir y asistir a una reunión o a una iglesia, que realmente pueda ser un encuentro personal contigo. Que podamos abrir nuestro corazón en esta mañana, entendiendo que tú quieres moldearlo, transformarlo a tu imagen y semejanza. Te bendecimos y rogamos de por sí. Necesitamos de la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida para que nos guíes. Gracias porque estás dispuesto a orar en gran manera en nuestra vida y has dispuesto de todas las cosas, Señor, para hacerlo. Por eso te ruego que en nuestro corazón esté la voluntad y la decisión de decirte sí a ti. De decir que sí quiero obedecer, que sí quiero andar en tus caminos. Y que realmente mi vida de fe se pueda manifestar en obras, en obediencia, en acciones. Y que cuando llegue el momento, Señor, de estar en tu presencia, podamos dar toda honra y toda gloria, porque tú nos has redimido, nos has salvado y nos estás esperando con brazos abiertos. Que no haya ninguna duda, ningún temor en nosotros, de hoy en adelante, de que tú habitas en nosotros y que un día estaremos contigo, Señor. Te pido que nos bendigas a todos y que nos llenes de tu Espíritu Santo y que sea tu palabra guiándonos hoy y siempre, Señor. Gracias te doy por esta iglesia, por esta congregación. Y te pido que tú sigas siendo el centro de sus vidas, Señor, sigas siendo el centro de la iglesia libre de Flor Amarilla, Señor. Gracias te doy por haberme permitido estar aquí, Señor. Te rogamos una vez más que tu gracia, tu amor y tu misericordia se sigan manifestando en nuestras vidas. En el nombre precioso de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, oramos. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga.